Hola mi gente, mi nombre es Isidro y hoy vamos a hablar acerca del petróleo. Espero que les guste. Comenzamos. Todo nuestro mundo es movido por el petróleo. Para nosotros es tan importante y a la vez tan simple. Imagínate, consiste en un set completo de moléculas orgánicas simples, tan solo formado por átomos de hidrógeno y carbono. Y es por eso que para que sea más fácil de identificar y entender, fueron bautizados como hidrocarburos. Y por su composición química, tienen alta densidad energética y por lo tanto son excelentes fuentes de energía. Primordialmente los usamos como combustibles de diversas máquinas y motores y para generar electricidad, pero en realidad los hidrocarburos son usados para muchas cosas y esto incluye la producción de toda clase de químicos, fertilizantes, fármacos, plásticos, textiles y muchísimas cosas más. Y es que parte de la versatilidad de los hidrocarburos es que tienen diferentes propiedades dependiendo del tamaño de la molécula. La molécula más simple, el metano, solo es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Los siguientes tres hidrocarburos ligeros son etano, propano y butano. Estos cuatro hidrocarburos se encuentran en estado gaseoso a condiciones ambientales y son muy fáciles de transportar por tubería o ductos, y es una de las razones por las que están reemplazando al carbón en la generación de energía en termoeléctricas. Hidrocarburos más grandes como el heptano, octano y nonano son líquidos a temperatura ambiente y son los componentes principales de la gasolina, y por esto el 90% del transporte es movido por el petróleo en forma líquida. Moléculas mucho más grandes son más viscosas y por esto son muy buenos como lubricantes o ceras. Estos hidrocarburos grandes son como la brea o alquitrán. Entonces, lo genial de todo esto es que lo único que tienes que hacer es encontrar el hidrocarburo específico que solucione tu necesidad. Por ejemplo, si quiero un combustible para un encendedor, pues la leña o el carbón son inútiles. Lo que se requiere es algo que cuando salga sea gas, pero en el recipiente que lo tenga sea líquido. Y es ahí donde se escoge como ganador al butano, que a condiciones normales es gas, pero si le aumentamos poquito la presión y lo ponemos en un contenedor, pues es líquido. Como ven, es súper sencillo y práctico. Y es tan fácil de conseguir el hidrocarburo que necesitas que solo tienes que extraer el petróleo, y si no tienes suficiente, por ejemplo, butano, pues basta con romper las cadenas de hidrocarburos más grandes para obtener el que quieres, y se hace en las refinerías. ¡Ay, qué fácil! Para hacer funcionar una refinería, por supuesto, se necesita mucha energía, pero esta se obtiene del mismo petróleo, y al final del proceso, el petróleo nos da muchísima más energía de la que la refinería necesita. Free gas! El petróleo es un combustible fósil. Esto se debe a que se forma de organismos que vivieron hace 10 millones de años, que murieron y se fueron al fondo del piso oceánico y se cubrieron con sedimentos y otros cadáveres, como lo vimos en otro video. Estamos hablando principalmente de plancton, que se fueron enterrando con muchísima arena y arcilla, pero hablo de muchísima, hablo de cientos y cientos de metros de sedimentos que enterraron a estos exorganismos. Dos cosas pasan después de ser enterrado. Mira, mijita, ¿por qué no te olvidas de eso y te entierras en la arena? Se siente muy bonito, mi amor. La presión y la temperatura incrementan y eso convierte a los sedimentos en rocas sedimentarias, como areniscas, lutitas y limolitas. Y es en ese momento en que la gran presión y temperatura que tiene el plancton rompe las moléculas orgánicas complejas y crea otras más simples. Con más tiempo se vuelven hidrocarburos. Primero se convierte en brea, después se convierte en petróleo líquido y con más presión y temperatura se forma el gas natural. ¿Saben quién más hace este proceso que acabo de describir? Exacto, nosotros en las refinerías. Así es, se lo copiamos a la naturaleza. Entonces, para que hubiera petróleo en Texas, Arabia o el Golfo de México, todos tenían que tener la misma situación geológica. Y así es, todas estas áreas estaban debajo del agua.
Pero ¿por qué si la mayoría del terreno estaba bajo el agua en la era en la que se generó el petróleo, no tenemos petróleo por todos lados? Es que para que exista el petróleo se tiene que cumplir con las condiciones geológicas y la suficiente concentración de gas o petróleo. Vamos a pensar en esto: si tenemos capas planas de sedimento y la presión y temperatura generan el petróleo y gas, este petróleo y gas son más ligeros que todo lo que está a su alrededor y empiezan a fluir a través de los poros de ciertas rocas, y como son más ligeros que las rocas, pues empiezan a subir. El petróleo y el gas pueden fluir perfectamente atravesando la arenisca, que es una roca con poros muy buenos para contener cualquier líquido y gas, pero se atoran en capas de lutitas, también conocidas como shale. Las lutitas están hechas de limo muy chiquito y tienen una porosidad muy mala, y bajo condiciones especiales se puede deformar y se pliega igual que una montaña. A este pliegue se le llama anticlinal. El petróleo y gas se acumulan ahí como si fuera un enorme wok volteado. Este wok, anticlinal, va a contener el gas, el aceite y el agua, separados por sus densidades. Es ahí donde el ser humano perfora, pone su popote y saca lo que puede del yacimiento. Como se podrán dar cuenta, las condiciones geológicas para tener la trampa de hidrocarburo y se almacene suficiente hidrocarburo ahí es muy precisa. Si no se dobla lo suficiente la capa, la cantidad de hidrocarburos será muy poca y no conviene perforar. Si se dobla mucho el anticlinal, se romperá la lutita y por ahí se escapará el petróleo. También existen otras condiciones geológicas donde se pueden acumular hidrocarburos, como las fallas, que debido a la fricción, presión y temperatura, la porosidad se sella y tienes un bonito recipiente para guardar petróleo. Pero algo todavía más interesante son los domos salinos, y de los cuales tenemos muchos en el Golfo de México, y es que existen depósitos de sal que hay muy por debajo de las capas de sedimentos de las que hablamos hace rato, pero como la sal es más ligera que las rocas, trata de salir. ¿Alguna vez metiste una pelota por debajo del agua en una alberca? ¿La soltaste y salió disparada hacia arriba? Pues lo mismo le pasa a la sal, pero a su paso dobla y rompe capas y genera muchos espacios de depósito de petróleo. Lo que se hace en el Golfo es buscar en dónde podemos observar estas formaciones de sal y sabemos que ahí tenemos hidrocarburos. Pero claro que cuando hablo de observar no significa que agarremos unos binoculares para ver montañas de sal en el mar. Es un poco más complicado. Se envían ondas sísmicas que, como vimos antes, viajan a través del suelo y rebotan al encontrarse con variaciones en este, y vuelven a la superficie trayendo suficiente información para poder generar mapas tridimensionales del subsuelo, y así es como encontramos las formaciones donde puede haber hidrocarburos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la sísmica para encontrar el petróleo? Pues tendrías que andar picando cada 10 metros para ver si de pura casualidad das con el tesoro. Por eso podemos encontrar estas fotos de California o Texas llenas de torres de perforación y la mayoría de esos pozos estaban secos. Las tecnologías actuales mejoran muchísimo la búsqueda de petróleo, lo cual no solo disminuye los costos, sino que también ayuda a generar menor impacto ecológico. Ahora, tengo que aclarar que el petróleo encontrado en dos partes del mundo diferentes no son iguales, debido a la diferencia geológica, sedimentos, temperaturas, presión, las rocas que atravesaron para llegar al yacimiento final, etc. Por sus características, el aceite suele ser nombrados como ligeros si tienen baja densidad, pesados si tienen alta densidad, dulces si tiene bajo contenido de sulfuro y amargos si tienen alto contenido de sulfuro. Los sulfuros son problemáticos y nadie los quiere. Son contaminantes para el aire, contaminantes para el ambiente y producen lluvia ácida. Es algo de lo peor. Por la composición del aceite, algunos son puntos de referencia para los costos en el mercado mundial. El caso más claro es el WTI, West Texas Intermediate, el cual es famoso por su muy alta calidad. Es dulce y ligero. Otro ejemplo de estos es el Brent Crude, el cual viene del Atlántico Norte. Este caso es más dulce que el WTI, pero menos ligero. Bueno, pues hasta aquí llegó la primera parte acerca del petróleo. Espero que les haya gustado. Denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise de próximos videos. Déjenme en los comentarios cualquier cosa que necesiten y pues nos vemos en el próximo video. Bye.